escuchado claramente qué vamos a hacer. Tenemos que detectar claro, ¿no? En la racionalidad que ve. Viene un paciente con hipertensión arterial y nos dice, doc, estoy tomando ya 5 medicamentos para la presión alta. Ya no hay más medicamentos. Entonces, ¿qué le damos? ¿Qué le damos? Le damos diurético, le damos. ¿Se dan cuenta? Claro que no son opciones. Depende del diurético también. Nos damos diuréticos para la hipertensión arterial. Edemas, damos diurético. ¿Quién produce edemas? La insuficiencia cardíaca. El corazón no bombea bien, la precarga y postcarga está aumentada. Como la precarga está aumentada, entonces hígado, hepatomegalia, hay ascitis, edemas en miembros inferiores. Tenemos que dar entonces diurético. Un paciente viene con un traumatismo encefalocraneal y el cerebro se edematiza. Como se edematiza y como está la caja craneal, no deja pues expandirse la inflamación, sino la inflamación va hacia adentro. Y entonces, como va hacia adentro, aprieta pues todo el núcleo cerebroso, la amígdala, el tronco, todo aprieta y tiene dificultad para respirar y también se muere. Entonces, ¿qué hay que darle? Hay que darle, es decir, diuréticos, que anulen ese edema cerebral, que disminuya. Entonces, es bien importante los diuréticos. Los diuréticos se utilizan para un montón de cosas. Ahí está el riñón. Ahí está el riñón, miren, ahí está la cápsula, la médula, la pelvis. Ahí están las arterias. Claro, lógicamente tiene que entrar sangre, ¿no? Tiene que entrar sangre aquí. Aquí están las arterias. Viene y riega todo esto. Y luego ven aquí. ¿Y qué pasa aquí? Aquí, por ejemplo, aquí hay 1 millón de nefronas en este riñón. 1 millón. Y aquí está el nefrón, la nefrona. Y la nefrona está compuesta por, ¿qué se llama esto? El glomérulo. El glomérulo tiene 2 componentes. ¿Cuáles son los 2 componentes? Ya el glomérulo, ¿no? Este es el glomérulo y esto. Esta es la cápsula, ¿no? La cápsula y esto. ¿Qué es esto? Como la me enseñaste también. Pues la anatomía y fisiología. Yo hace 20 años que pasó fisiología. ¿Cómo la pasó? ¿El polo vascular? ¿Apélico? No, ¿cómo es? A ver, esto es la cápsula, estamos todos de acuerdo, ¿no ves? Sí. Esto, ¿qué se llama? ¿Qué se llama esto? Es la cápsula. Porque todo se llama corpúsculo de Malpighi, ¿no ves? El corpúsculo de Malpighi tiene 2 componentes, la cápsula y... No sé ustedes si me quieren, yo no me acuerdo. Estoy tratando de acordarme. ¿Cómo era la situación? Los corpúsculos de Malpighi tienen la cápsula y le dicen el glomérulo, ¿no? ¿O no? Claro, más bien en vez de glomérulo se llama pues corpúsculo de Malpighi. El corpúsculo de Malpighi tiene la cápsula y tiene el glomérulo. ¿Lo ven? Ahí está el glomérulo. Entonces ahí está el glomérulo, una arteria aferente y una arteria eferente, ¿lo ven? La arteria aferente viene por aquí harta sangre y luego se sale por aquí, viene y se sale por aquí, viene y se sale por allá, ¿no? Y aquí a esto se llama filtrado glomerular, ¿no ven? Filtrado glomerular. Y hemos dicho que el filtrado glomerular es el clearance de creatinina. ¿Qué representa el clearance de creatinina? ¿Qué es el clearance de creatinina? La cantidad de plasma que se depura de creatinina en un minuto, ¿cuánto era lo normal? Imagínense 80, la cantidad de plasma que pasa por aquí, que se depura de creatinina, va a salir creatinina por aquí en un minuto. Imagínense 80 a 120 ml por minuto. Es harto,
en 20 horas, en 24 horas, se está trabajando alto. Es decir, que está trabajando alto este órgano. Está trabajando demasiado, 80 a 120 veces por minuto, realmente es increíble. Y miren, pasa 80 a 120 veces por minuto, viene por aquí, arteria, vena, arteria, vena, arteria, vena, ¿y qué cantidad sale de orina? Apenas 1 ml por minuto sale. De 80 a 120 ml por minuto, solamente 1 ml de orina sale por minuto. Aquí 1 ml apenas 1 ml. Imagínense. Entonces, este organismo sí que trabaja por. Es realmente increíble. Increíble. Pura tecnología. Esto es tecnología al máximo. No hay donde perder. Así. Y resulta que en esta nefrona, hay una parte que se llama túbulo proximal, que es esta parte de aquí, túbulo proximal. Luego viene, esta es la médula externa, y es la médula interna, ¿no? Y entonces, viene por aquí la orina, el 1 ml, viene así, 1 ml por minuto, y aquí tiene bien el asa descendente, ¿no? Que se llama asa de Henle. Este es el asa descendente grueso, y este es el asa descendente delgado, ¿no? Y luego viene aquí, asa de Henle, este es el asa ascendente delgado, y este es el asa ascendente grueso, ¿no? Entonces ya sabemos, usted sabe de anatomía. Entonces, asa descendente y asa ascendente. En asa descendente tenemos la parte gruesa y la parte delgada. Aquí tenemos la parte delgada y aquí la parte gruesa, ¿no? Luego viene aquí, está el túbulo contorneado distal. Aquí la vueltita, y finalmente aquí está el túbulo colector. Lo interesante de esto es que donde se absorbe más cantidad de sodio y donde se absorbe, primero, donde se absorbe más cantidad de sodio. ¿En qué parte? ¿En el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, túbulo distal o el túbulo colector? ¿Dónde se absorbe más cantidad de sodio? La porción descendente de la Henle. Porción descendente, esta parte aquí, es el asa de Henle. Sí, sí. ¿Tú dónde? ¿Tú qué opinas? Yo le estudié por tu salud, usted sabe fisiología, estamos así. Yo digo, no hablar de mecanismos de contracorriente, el doctor sabe que hay 4 mecanismos, el uno es el sodio, potasio, tepeasa, el otro el sodio bidireccional, ¿cómo la cosa? ¿Qué cantidad? De sodio, ¿dónde se absorbe más? Aquí en el túbulo contorneado proximal, 65%. Imagínense, aquí se absorbe más. Aquí en este túbulo, en el asa de Henle, apenas se absorbe el 25%. Aquí, donde actúa toda la porceliana, 25%. Y aquí en el túbulo distal viene 6%, apenas 6%. Y en el túbulo colector, 4%. Ahí se absorbe fundamentalmente el túbulo contorneado proximal. ¿Dónde se absorbe fundamentalmente el potasio? 90 al 95%. ¿Dónde más o menos es? Túbulo contorneado proximal. Entonces ya sabemos, en el túbulo contorneado proximal es donde más se absorbe el sodio y el potasio. Ya sabemos aquí. Entonces pasa aquí 1 ml por minuto y en 1 minuto. En 10, en 20, en 30 minutos ahorra un montón de cantidad de orina, pues. Y aquí la orina va, aquí viene la orina, y aquí está la orina con el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el hidrógeno, el bicarbonato, todo viene aquí, y aquí se absorbe el 65% de sodio. Sigue yendo por aquí, aquí 25% se absorbe de sodio, el sodio con cloro se absorbe, y aquí viene 6% apenas y 4%. Ya sabemos que el agua le sigue al sodio, eso ya no es novedad. Entonces, el agua le sigue al sodio, ¿no? Entonces viene el sodio con agua, 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 es la orina. Ahora, si nosotros somos un equipo científico y queremos inventar un medicamento que lo vamos a llamar diurético para que orine el paciente, y sabemos
que el agua le sigue al sodio, fundamental, porque el agua no le sigue al potasio, el agua no le sigue al cloro, ni al bicarbonato, ni al fosfato, no tiene que ver, pero el agua sí le sigue al sodio. Entonces, nosotros tendremos que inventar entonces un medicamento para que no se absorba el sodio, ¿no ves? Para que de aquí del intraluminal no pase al intravascular, digamos que es una arteria, no pasa al intravascular. Y si no pasa, digamos, cortamos el mecanismo de transporte aquí, va a haber gran cantidad de sodio, gran cantidad de sodio va a ir con agua, va a ser agua, sodio, agua, y va a haber gran cantidad de diuréticos. Entonces, ese es el mecanismo de los diuréticos que inhiben la entrada de sodio del intraluminal al intravascular. Lo interesante es lo siguiente: si nosotros queremos encontrar el diurético que sea muy potente, inhiba el sodio en gran cantidad, nosotros ¿dónde quisiéramos que actúe ese sodio o esa inhibición del sodio? En el tubo contorneo aproximado. Y ahí justo actúa un medicamento que se llama acetazolamida, que inhibe a la hidrasa carbónica. Y resulta que uno de los medicamentos menos potentes diuréticos que tenemos, que se llama acetazolamida. Entonces ustedes me entienden de qué ha pasado aquí. ¿Se dan cuenta? Porque si nosotros estamos queriendo que el diurético más potente, estamos haciendo un diurético más potente, y hemos dicho que vamos a inhibir justo en el tubo contorneo aproximado, y encontramos el medicamento que se llama acetazolamida, y le damos acetazolamida, ya piensa el paciente orina 500 centímetros cúbicos, nada más, poca diuresis orina. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos por qué es la acetazolamida el medicamento diurético menos potente y está inhibiendo al 65% del sodio. ¿Y por qué los diuréticos que actúan a este nivel, como por ejemplo la furosemida, inhibe la entrada del sodio aquí al intravascular, es el más potente, sabiendo que aquí solamente se absorbe el 25%? Entonces eso nos tenemos que responder. Eso es una pregunta. La acetazolamida, ¿por qué es el menos potente? Sabiendo que se absorbe ahí el 65% y que debería ser un gran diurético la acetazolamida. Eso nos tenemos que preguntar entonces. Ahí está el tubo contorneado proximal. Miren, el tubo contorneado proximal, ¿qué se produce? Absorción de sodio, hemos dicho, ¿no? El 65%. El sodio va con el cloro, definitivamente, y va con el agua. Entonces se absorbe buena cantidad en el tubo contorneado proximal de sodio, cloro y agua, fundamentalmente. Eso es lo fundamental a hablar del tubo contorneado proximal. Muy bien. Aquí está el asa de Henle. Hemos dicho que en el asa de Henle el 25% apenas se absorbe del sodio, solo 25%. Pero tiene algunas características importantes. Miren, en la rama descendente, en esta rama descendente, solo es permeable al agua. Esto nos tenemos que anotar. En la rama descendente solo es permeable al agua. ¿Qué quiere decir esta parte? No pasa sodio, no pasa cloro, no pasa nada, no le dejan pasar. Solamente pasa agua aquí, nada más. En la rama ascendente, en esta rama ascendente delgada, pero en esta delgadita, rama ascendente delgada, miren, solamente pasa sodio y cloro, y no pasa agua. Interesante. Solo pasa sodio, cloro y no pasa agua. Es impermeable al agua. Aquí pasaba agua y no pasaba cloro y sodio. Aquí no pasa agua y solamente pasa cloro y sodio. Eso tenemos que saber. Y aquí una cosa importante: en la rama ascendente gruesa solamente se extrae el sodio, solamente sodio y cloro, y es impermeable al agua. Es impermeable al agua. Entonces, interesante. Vuelvo a repetir, la rama descendente, esta rama descendente, solo es permeable al agua, no pasa sodio, no pasa cloro, esta parte de aquí, solo pasa agua, nada más. Y esta partecita de aquí
La parte delgada, la rama ascendente, solo pasa sodio y cloro. Nada más sodio y cloro. Y en la rama ascendente gruesa se extrae sodio, pasa el sodio y es impermeable al agua. No pasa agua acá, solamente se extrae sodio. ¿Y dónde actúa la furosemida? Justo la furosemida actúa donde se extrae sodio. ¿Y dónde se extrae sodio? En la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Ahí actúa justamente estos medicamentos que son diuréticos de asa, que se llaman de techo alto porque el paciente toma una tabletita de 40 miligramos y orina unos 2 litros. En cambio, si tú le das la cetazolamida, que es el inhibidor de la anhidrasa carbónica, que actúa en un proximal, le das una tableta de 40 y apenas orina 200 centímetros cúbicos. Orina poquito, en cambio la furosemida orina harto orina con furosemida. Túbulo contorneado distal y colector. Aquí está el distal y aquí está el túbulo colector. En el túbulo distal, la reabsorción de sodio es del 5 al 10%. Es poquito. Es impermeable al agua. Y hay una cosa importantísima en el túbulo contorneado distal. Aquí tiene receptores de paratormona. Aquí están los receptores de paratormona. Eso es muy importante. Receptores de paratormona. ¿Y para qué están los receptores de paratormona? Para facilitar la difusión pasiva de calcio, para absorber la cantidad de calcio requerida en el organismo. ¿Listo? Ahí entonces se encuentra una enzima que se llama la calcio ATPasa. Entonces, ¿dónde se encuentran los receptores para hormona paratiroidea que va a facilitar el ingreso de calcio intravascular? Justamente en el túbulo contorneado distal. Y en el túbulo colector, ¿qué tenemos en el túbulo colector? En el túbulo colector están dos hormonas importantísimas, la aldosterona y la hormona antidiurética. Eso es bien importante. La aldosterona, ¿qué hace la aldosterona? ¿Se acuerdan del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Atrae gran cantidad de sodio y agua para que no salga y se quede en nuestro organismo. Eso es lo que hace la aldosterona. Entonces, los medicamentos diuréticos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a inhibir a la aldosterona para que salga gran cantidad de sodio y que salga gran cantidad de agua. La hormona antidiurética. Normalmente, de la hipófisis se secreta la hormona antidiurética. Dependiendo de los vasopresores, ¿no? Del péptido natriurético, de la presión de la carotidia, ustedes saben bien, ¿no? Todo ese tema de fisiología. Dependiendo de eso, la hormona antidiurética, ¿qué hace? Si se secreta gran cantidad de hormona antidiurética, el paciente la orina. Y si no se secreta hormona antidiurética, el paciente comienza a orinar un montón. Entonces, aquí los diuréticos, ¿cuáles serán? Los inhibidores de la hormona antidiurética. ¿Correcto? Inhibidores de la hormona antidiurética, esos van a permitir que orine el paciente. Y aquí está la clasificación. Ahí tenemos la clasificación. Los diuréticos que más utilizamos en el hospital son estos. Inhibidores de cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Y ahí está la famosa furosemida. No tenemos mucho la cloracemida, no tenemos. La furosemida sí tenemos. Entonces, inhibidores de cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Entonces hay unos camioncitos que transportan el sodio del intraluminal al intravascular. Normalmente transportan el sodio. Al inhibir ese camioncito ya no transporta sodio al intravascular y comienza a orinar el paciente. Harto agua y sodio libre. Agua y sodio fundamentalmente, ¿no? La furosemida ahí está. Otro que tenemos importantes son los diuréticos osmóticos, como por ejemplo el mannitol, el glicerol, la isosorbida, la glicerina. Diurético osmótico, actúan de forma osmótica, son osmóticamente activos. Estos generalmente colocamos por vía intravenosa. El mannitol, ¿para qué utilizamos? Llega ahorita a emergencias, un paciente se ha cortado la cabeza, traumatismo encefalocraneal, ha hecho edema cerebral, y el paciente, como ha hecho edema cerebral, hemos dicho, hay un proceso inflamatorio, y en el tronco cerebral está el bulbo, donde está el aparato respiratorio, el centro respiratorio. Hay un proceso inflamatorio y el paciente ya no puede respirar. Y
ya no puedes respirar, tienes que darle algo que desinflame. No le puedes dar antiinflamatorios, nada que ver. Le tienes que dar un diurético muy potente que actúe rápidamente y le das manitol, le puedes dar, el manitol. Y entonces el manitol le das y el paciente comienza a orinar un montón. ¿Por qué? Porque aumenta la presión osmótica en el intravascular. Es una sustancia manitol osmóticamente activa que trae un montón de líquido y el líquido comienza a haber gran cantidad en el riñón y comienza el paciente a orinar algo. Y esos son los diuréticos fundamentalmente el manitol. Inhibidor de la hidrasa carbónica. ¿Hemos dicho dónde actuaba? ¿Dónde actuaba? Inhibidor de la hidrasa carbónica. Tuvo controlado aproximado, donde se absorbía el 65%. La pregunta que tenemos que responder es: ¿por qué si inhibe el 65% de sodio, por qué es un diurético poco potente? Tenemos que responder eso. Ahí está la cetazolamida y la dorzolamida. Luego, ¿qué más tenemos? Inhibidores de los canales de sodio. Hay varios canales de sodio, ¿no ven? Hay canales de sodio, ustedes en fisiología de ver los unidireccionales y los bidireccionales, ¿no ven? Los canales de sodio solitos, ¿no? Los canales de sodio con hidrógeno, los canales de sodio con glucosa, los canales de sodio con fosfato. Por eso que han estudiado en bioquímica y en fisiología, para que entre el sodio al ultra y al extracelular, ¿no ven? ¿De acuerdo, no? Perfecto. Entonces, inhibidor de canales de sodio de la membrana epitelial. Aquí tenemos la amilorida y el triantereno. La amilorida y el triantereno. Amilorida y triantereno. Inhibidores de canales de sodio. Desde la próxima clase siempre voy a tomar un examen ya para que eso vaya, para anotar además como calificación y además para que ustedes vengan más preparados. Perfecto. Inhibidores del cotransportador sodio-cloro. Esto donde actúan los tiacídicos, actúan en el túbulo contorneado distal. Tienen un camioncito que transporta el sodio del intraluminal al intravascular. Y ese camioncito se llama cotransportador sodio-cloro. Los tiacídicos. Aquí se encuentran dos medicamentos, la clortalidona y la hidroclorotiazida. ¿Por qué es importante los inhibidores de cotransportador sodio-cloro, los tiacídicos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Los tiacídicos en la práctica médica. ¿Por qué es importante los tiacídicos? La hidroclorotiazida. ¿Por qué son importantes los tiacídicos, la hidroclorotiazida? La hidroclorotiazida, ¿cuál suena la hidroclorotiazida? Porque los hospital todos los datos están utilizando hidroclorotiazida. ¿Para qué sirve la hidroclorotiazida? Yo tampoco me acuerdo, pasaremos al siguiente. Antagonistas de aldosterona. No, los tiacídicos son bien importantes. ¿Por qué? Resulta que hace años atrás, hace unos 10 años atrás, ha habido el famoso estudio ALHAT, A-L-L-H-A-T, el estudio ALHAT. ¿Por qué ha habido ese estudio? Porque todo el mundo agarraba, la Sociedad de Cardiología Americana agarraba y decía: yo a un paciente con hipertensión arterial, lo primero que hay que darle es bloqueadores de canales de calcio. Por esto y por esto. Para la presión arterial. Más de 140/90, hipertensión arterial. Otro de la Sociedad Americana, no. Aquí hay que utilizar beta bloqueantes. Por esto es mejor. La Sociedad de Cardiología de América Latina no, están equivocados. Hay que utilizar otros medicamentos como antihipertensivos. Adivina qué han hecho. Han agarrado todas las sociedades de cardiología en todo el mundo, se han reunido y han agarrado pacientes hipertensos y han colocado 5 medicamentos. El estudio ALHAT. A ver quién ganaba en controlar la presión arterial a todos los pacientes hipertensos y quién disminuía la morbilidad y la mortalidad.
el estudio ARHAT. Y por primera vez en el mundo se ha dicho, para sacar resoluciones de las sociedades, hay que hacer estudios con nivel de evidencia tipo 1. Debe salir los niveles de evidencia. ¿Ustedes conocen? ¿O no conocen? ¿Conocen? Los niveles de evidencia tipo 1. Hay el 1, el 2, el 3 y el 4. El nivel de evidencia tipo 1 es cuando lo han realizado en un montón de hospitales de todo el mundo. Y ahí sale nivel de evidencia tipo 1. Nivel de evidencia tipo 4 es mi experimentación propia. A mí me ha ido bien con cardiología de pacientes antihipertensivos. He visto entre 100 pacientes. Nivel de evidencia tipo 4, no hay que ver. Nivel de evidencia tipo 1 son estudios en el mundo. Y el primer estudio en el mundo que se ha realizado se llama estudio ARHAT. Ustedes tienen que saber y anótense, porque es bien importante, ha marcado la historia de la medicina. El estudio ARHAT, el ARHAT, A-L-L-H-A-T. ¿Y qué ha dicho el estudio ARHAT? Que el mejor antihipertensivo que disminuía la mortalidad y la morbilidad eran los tiacídicos. Ahí están sus nombres. A los tiacídicos, la clortalidona y la hidroclorotiazida. Y una conclusión que han sacado: todo médico que vea a un paciente con hipertensión arterial, el primer medicamento que tiene que utilizar ese médico es Tiacílicos o la hidro... ¿cuál? Tiacílicos, doctor. Tiacídicos, la hidroclorotiazida y la clortalidona. ¿Listo? La hidroclorotiazida tiene que utilizar. ¿Por qué, doc? Porque disminuye la mortalidad y se controla rápidamente la hipertensión arterial. ¿Listo? Perfecto. Ya lo sabemos todos. Ya sabemos la importancia de eso. Antagonistas de la aldosterona, un medicamento, la espironolactona. Hemos dicho que la aldosterona, ustedes me han dicho, absorbe sodio y absorbe agua, no deja que orine el paciente. Si inhibimos a la aldosterona, ¿qué hace? Ya no se absorbe sodio y se elimina sodio con agua. Es un diurético. Es un diurético poco potente. Pero ¿por qué tiene importancia la espironolactona? ¿Por qué tiene importancia este antagonista de la aldosterona? Porque hay una cosa importante. Cuando llega poco flujo de cantidad, digamos que estoy hipotenso, y llega poca cantidad de sangre al riñón, entonces llega poco flujo renal, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y eso se llama hiperaldosteronismo secundario. Por ejemplo, hay varias patologías que producen hiperaldosteronismo secundario. Ahora viene una de ellas. Una que te disminuye el flujo renal, que te deje poca cantidad de flujo renal. Obstrucciones, una uremia, doctor. Insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva produce poco flujo renal. ¿Por qué? Porque se llama por eso insuficiencia cardíaca, porque no está botando pues los 80 ml, está botando 40 ml en cada sístole. Como está botando 40 ml, llega poca cantidad de sangre al riñón. Y por tanto se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Los pacientes que tienen hipoalbuminemia. ¿Quiénes tienen hipoalbuminemia? Los pacientes con cirrosis. Los pacientes con síndrome nefrótico que botan mucha proteína, mucha albúmina. ¿Qué pasa en los pacientes con hipoalbuminemia? El flujo renal, la volemia, como ya no están la albúmina, disminuye sostensiblemente. Y entonces hay hipotensión arterial. Como hay hipotensión arterial, el flujo renal está disminuido. Se produce renina, angiotensina, aldosterona. Hiperaldosteronismo secundario. ¿Qué medicamento se utiliza para un paciente con edemas, con insuficiencia cardíaca, edemas con cirrosis hepática, edemas con síndrome nefrótico? La espironolactona. ¿Por qué? Porque esas patologías producen hiperaldosteronismo secundario. Hemos dicho que la hormona antidiurética es importante. ¿Dónde actúa la hormona antidiurética? Hemos dicho, ¿dónde hay? La hormona antidiurética, ¿en qué parte? Uno contorneo distal proximal. En el tubo colector hemos dicho, ¿no?
Entonces, normalmente, por ejemplo, la hormona antidiurética retiene el agua, así que no botemos líquido ni sodio. Eso es lo que hace la hormona antidiurética. Por ejemplo, si tomamos harta cerveza, ya sabemos que la cerveza es un inhibidor de la hormona antidiurética. Entonces, comienza el paciente a orinar un montón. Claro, a un paciente con edemas en miembros inferiores con insuficiencia cardíaca no le vamos a dar cerveza un montón como tratamiento, no. Tenemos que buscar otro medicamento. Y hay un medicamento, por ejemplo, el colibactam. Colibactam. ¿Qué es el colibactam? Es un inhibidor de la hormona antidiurética. El tolbactam, inhibidor de la hormona antidiurética. Todos esos anotamos. ¿Cuáles son los inhibidores de la hormona antidiurética? Son el tolibactam y el tolbactam. Estos van a producir diuresis. Van a producir diuresis. Ahí está. Duro contratado proximal, aquí está. Ya sabemos que aquí actúa el 1, la acetazolamida, inhibidor de la anhidasa carbónica. Como es inhibidor de la anhidasa carbónica, la anhidasa carbónica no ve que mete, al final de cuentas, después de todo, mete bicarbonato de sodio, ¿no ves? Lo que agarra el bicarbonato y lo mete adentro, al intravascular. Al intravascular no mete. El bicarbonato de sodio está. Pero como inhibe la anhidasa carbónica, ¿qué hace? Se va pues el bicarbonato de sodio aquí a la orina, se va a la orina. El paciente orina ¿qué? Bicarbonato de sodio orina. Y por tanto vamos a perder ¿qué cosa al dar inhibidor de la anhidasa carbónica? Vamos a perder sodio, se va a eliminar sodio, vamos a perder hidrógeno y vamos a perder dióxido de carbono, ¿no ven? Todo esto vamos a perder con los inhibidores de la anhidasa carbónica. Perfecto. Ahí está, entonces aquí pasa la orina, viene la orina y aquí están los diuréticos de ASA. Hemos dicho que aquí está la furosemida, inhibe el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. Como inhibe este cotransportador que normalmente de aquí, del intraabdominal, pasa al intravascular, primero al intersticial y luego al intravascular, ¿qué pasa? Pasa sodio, pasa potasio y pasa cloro. Como esto se inhibe, entonces ya no hay un cambio transportador. Entonces el sodio va a ir por aquí, el potasio va a salir y el cloro también. Entonces cuando utilizamos mucha furosemida, ¿qué perdemos fundamentalmente? Pues, perdemos fundamentalmente tres cosas que son sodio, potasio y cloro. Sodio, potasio y cloro. Entonces de aquí cuando utilizamos alta furosemida, ¿qué efectos adversos va a tener la furosemida? ¿Ah? Bueno, va a tener la presión arterial. Respecto a la furosemida, ¿qué va a pasar? Va a haber una hiponatremia, va a haber. Si hay hiponatremia, estamos fritos. Lo normal es de 145 a 155 miligramos por litro. Si está a 135 a 125, el paciente está desorientado. Hipotensión arterial, es decir, una hiponatremia. Una hipocalemia. Si el paciente tiene arritmia cardíaca previamente y hace una hipocalemia, puede haber una fibrilación ventricular y el paciente se muere. Por eso cuando utilizas la furosemida tienes que ver cómo está el sodio y cómo está el potasio. Allá se debe pedir el sodio y potasio. Vamos a ver si le podemos dar a este paciente con insuficiencia cardíaca, porque no está orinando mucho, entonces le voy a dar diurético enzimatizado. Pero averiguar el sodio cómo está y cómo está el potasio. Todos les cuento que el potasio está en 2.5. No podemos dar furosemida. Le damos cualquier cosa menos furosemida, no le podemos dar furosemida. Si le das furosemida una ampollita cada 8 horas, de 2.5 pasa a 2 y se murió el paciente. Grave la cirrosis. Tienes que pensar bien antes de dar un medicamento. Por todo lado tienes que pensarlo antes. Puede ser los problemas. Hay que pensar en lo máximo posible. Tienes que estar preparado para dar el medicamento al paciente correcto y ver las posibilidades de reacciones adversas con ese medicamento. Entonces, sodio, potasio. El cloro también puede bajar.
Luego viene aquí, puro contorreo distal, hemos dicho aquí, los famosos tiacídicos. ¿Por qué son famosos los tiacídicos? Porque son antihipertensivos. La primera elección para antihipertensivos en el mundo, les estoy hablando. Creo que crean, aquí en la Avenida Saavedra, estamos acá en el norte, no es en el mundo es, en el mundo. Y gracias a un estudio que se llama el estudio ALCAT, el estudio ALCAT. Muy bien, el estudio ALCAT. Me va a decir después qué quiere decir ALCAT. De ahí, aquí está, hemos dicho la aldosterona, ¿y qué más será aquí? Inhibidores de la hormona antidiurética. Causas de edemas e insuficiencia cardíaca. Claro, si la precarga y postcarga están aumentadas, va a haber pues hepatomegalia y además así puede haber, se puede hinchar los pies. ¿Ver? Porque el corazón no está bombeando bien, como no bombea bien, aquí se queda líquido, entonces va aumentando, todo aumenta. Entonces hay la insuficiencia cardíaca, podemos dar medicamentos. ¿Qué medicamentos podemos dar? Como es el uso de hiperaldosteronismo secundario, espironolactona. ¿Qué medicamento podemos dar? Furosemida. ¿Por qué? Porque es potente, es el más potente. En hipoalbuminemia hay dos patologías. ¿Cuáles son las dos patologías que producen hipoalbuminemia? ¿Cuál? Cirrosis hepática, porque no produce albúmina. Y el síndrome nefrótico. Y el síndrome nefrótico. Ahí está. Cirrosis hepática y síndrome nefrótico. ¿Por qué la cirrosis hepática y hipoalbuminemia? Porque hemos dicho ya cómo sabemos que funciona bien el hígado, gracias a factores de la coagulación, lipoproteína y gracias a proteínas y albúminas. ¿Se acuerdan? Eso ya sabemos. Y el síndrome nefrótico, ¿cuál es el síndrome nefrótico? Nosotros habitualmente eliminamos en la orina proteínas. Eliminamos normalmente en 24 horas, eliminamos 172 miligramos por decilitro de orina. 172 miligramos por decilitro. Hasta 172 eliminamos. Miligramos. Un síndrome nefrótico, ¿cuánto elimina? ¿Saben cuánto elimina un síndrome nefrótico? 3.500 miligramos. ¿Puedes creer que nosotros eliminamos 170 una persona normal y un paciente con síndrome nefrótico 3.500? No se está. La síndrome nefrótico. Y entonces tenemos que dar diuréticos y les damos estos diuréticos que estamos indicando. En esta placa radiográfica, miren, aquí se observa el corazón, este es el corazón. Esto es normal, este es el corazón, este es el pulmón. El pulmón es negro, ¿por qué es negro? Porque tiene aire. Pero el paciente viene con insuficiencia respiratoria. Miren aquí hay una imagen radiopaca. ¿Ya? Es intraclavicular izquierda, parailiar y paracardíaca izquierda. Pero luego se compromete más, miren todito esto, una imagen radiopaca así, en alas de mariposa, miren, en alas de mariposa, que generalmente no compromete la parte externa del pulmón. Y esto se llama edema agudo del pulmón, edema agudo del pulmón. ¿Quiénes hacen edema agudo del pulmón? Lastimosamente nosotros hacemos edema agudo del pulmón. Toda persona, Broz ha indicado, toda persona que vive más de 3.500 metros de altura tiene por lo menos hipertensión arterial pulmonar de primer grado. Por ese motivo, si esa persona baja a Miami y luego regresa de Miami aquí a la altura, puede hacer edema agudo del pulmón por el antecedente de hipertensión arterial pulmonar que tenemos nosotros. Y en el edema agudo del pulmón, ¿qué tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar diuréticos. Podemos utilizar la acetazolamida o un diurético más potente que se llama diurético de techo alto, que es la furosemida. Diuréticos de ASA podemos utilizar como elevador del pulmón. Ahí están los diuréticos de ASA para elevador del pulmón. ¿Quiénes están? La furosemida, la bulmetamida, la torasemida. Estos son diuréticos de ASA. Ya sabemos dónde actúan. ¿En qué parte? En la parte ascendente gruesa, ¿no? Donde solamente se absorbe, hemos dicho, sodio y cloro, es impermeable al agua. ¿Se acuerdan? Ahí está, excreción 25% de sodio, entonces inhibimos que
que se absorba 25% de sodio, ¿no? ¿Cuál es el cotransportador? Sodio, potasio, 2-cloro, inhibe esto. ¿Qué bota cuando le das furosemida? Cuando le das furosemida bota todo. La furosemida hace orinar sodio, hace orinar cloro, hace orinar potasio, porque es cotransportador, ¿verdad? De estos tres. Pero hace eliminar también ¿qué? Calcio, hace eliminar ¿qué? Magnesio. Y lo peor, ¿saben qué hace que eliminar? Proteínas y albúmina. Ahí tenemos el problema con el manejo del síndrome nefrótico. Como está orinando 3.500 miligramos y le das furosemida más, se orina más de 3.500 miligramos, tienes que pensar por qué le vas a dar al paciente. Ese es el pequeño problemita que tenemos. Elimina sodio, potasio, hidrógeno, calcio, magnesio, elimina también bicarbonato, elimina fosfato y elimina proteínas y albúmina. Todo elimina. Ahora, inhibe este cotransportador, este camioncito se llama sodio, potasio, 2-cloro. Hay dos tipos de cotransportadores. El cotransportador absorbente, que se llama el ENCC2, y el cotransportador secretor ENCC3. ¿Dónde se encuentra o cuál de estos cotransportadores se encuentra fundamentalmente en el riñón? Fundamentalmente en el riñón se encuentra el cotransportador absorbente ENCC2. Este es el fundamental para producir la absorción del sodio, del potasio y del cloro. El cotransportador absorbente ENCC2. Otro dato importante también que les tengo que decir a los diuréticos de ASA, claro, en menor cuantía, eso ayuda a la anidasa carbónica también los diuréticos de ASA. Lo que pongan ustedes, ¿qué inhibidor de anidasa carbónica produce? La furosemida diurético de ASA. No quiero hacerles confundir, pero también hay que hablar pues, también de que estos medicamentos, tenemos que hablar con cierta profundidad, de que estos medicamentos también inhiben la anidasa carbónica, pero en menor cuantía. Entonces esto es importante, miren, son estimulantes potentes de la liberación del líquido. Súper interesante. Si me preguntan cuál es el mecanismo de acción del diurético de ASA, yo les digo, es inhibidor del cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. Pero si me preguntan, Doc, ¿qué más hace Doc? Ah, es un estimulante potente de la liberación de renina. Doc, ¿qué más hace el diurético de ASA? Ah, es un inhibidor de la anidasa carbónica, les cuento. Pero fundamentalmente es esto, ¿no? Inhibidor del cotransportador absorbente NCC2, sodio, potasio, 2-cloro. Eso es fundamental. Diurético de ASA, furosemida. Tenemos por vía oral por intravenosa, comienzo 5 minutos, viene ayuda rápido, furosemida. Máximo 30 minutos, duración 2 horas. 20 a 120 miligramos. La furosemida con ese tema de pulmón avanzado. Las ampollas tienen de 40 miligramos, 2 ampollas cada 8 horas o cada 6 horas. Porque si no el paciente no se sabe. 2 ampollas serían 80 miligramos. Cada 8 horas, 8 por 3, 24, 240 miligramos, imagínense. La recomendación dice 90 a 120 miligramos. La ponemos alto de furosemida. Y luego tenemos más experiencia aquí en La Paz que en otros lugares. Tiacida, la hidroclorotiacida, comienzo 2 horas, dosis 25 a 50 miligramos. Hemos dicho el estudio APCAT, dice que hay que utilizar tiacídicos. Primera droga de acción para la hipertensión. Ahorrador de potasio, aquí tenemos fundamentalmente la espiractora y tenemos a la midorina. Miren, la espiractora es muy interesante. Este medicamento hemos dicho que damos en patologías como quieran. ¿Qué patologías? La espiractora. No, edema de pulmón. Claro, ¿por qué se da una insuficiencia cardíaca? Es antagonista de la aldosterona. Claro, porque produce, la insuficiencia cardíaca produce hiperaldosteronismo secundario.
Hemos dicho que la espiratoria comunida a la aldosterona no está. Miren qué interesante esto. Comienzo 1 a 2 días. Máximo 2 a 3 días y duración 3 días. Comienza recién a actuar a los 2 días. Imagínate, tiene un paciente en este momento de emergencia, tiene insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente está con irritación yugular, tiene ritmo de galón. Así está. Y te dice, doctor, estoy hinchado mis pies. No puedo caminar, estoy malo. O sea, ya no se dice, de nuevo al antidiurético, le daré la espinolactona porque está haciendo un hiperaldosteronismo secundario porque el tubo renal está bajo. Le daré nomás espinolactona. Le das espirulactona y al día siguiente, perdón, me cuento, están diciendo, ¿sabe qué? Peor más disnea paroxística nocturna ha tenido, por insuficiencia cardíaca, ha hecho taquicardia, ha hecho taquicardia ventricular, no puede sacarlo. ¿Por qué si le das espirulactona estaba bien? Y averiguamos el comienzo de acción a los 2 días. Esta noche le has dado, hoy día, martes, y el jueves va a comenzar a actuar. Así que le tienes que dar furosemida, pues. ¿Por qué? Porque ya comienza de ser 5 minutos. Tienes que darle furosemida. Claro que le das primero furosemida y después ya le das la espinolactona. Digamos, comienzas con furosemida, ahorita furosemida, y ya mañana das espinolactona, sigues con furosemida, ya sabes que la espinolactona va a actuar en 48 horas, le sigues dando furosemida, ya se ha compensado, dejarle con espinolactona. Todo está bajo. Todo está bien, excelente. Miren, efectos excitadores y hemodinámicos. Aquí están los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Qué te bota? Sodio, potasio te bota también cloro, te bota bicarbonato y te bota fosfato. Los diuréticos osmóticos. Muchas veces pensamos el mannitol, pero si el mannitol es osmótico nomás, debería botar más agua, si es osmóticamente activo especialmente en el flujo controlado proximal y hasta la higiene, debería botar más agua, pero no es así. El mannitol, miren lo que bota el mannitol, bota gran cantidad de sodio, bota gran cantidad de potasio, bota calcio, bota magnesio, bota cloro, bota bicarbonato, bota fosfato. Esto hay que tener en cuenta. El mannitol no había sabido botar solamente agua, bota un montón de cosas, aunque sea diurético osmótico. Eso es importante. Miren lo que nos interesa. Inhibidores de transporte de sodio, potasio y cloro. Miren, bota sodio un montón, 2 cruces. Bota potasio, 2 cruces. Bota hidrogenión, bota calcio, bota magnesio, bota cloro, bota bicarbonato, bota fosfato. Igualito que el mannitol, pero la furosemida bota con mucha más potencia todo de los diuréticos osmóticos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando un paciente está haciendo hipocalemia y hiponatremia. Tienes que tener cuidado. Indicaciones: edema agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda, podemos dar. Viene la enfermera y te dice: Doc, recuerda que he orinado 200 centímetros cúbicos apenas en 24 horas de pacientes. Por una furosemida, una ampolla intravenosa de 40. ¿Sabe cuántos? A los 30 minutos, Doc, he orinado 1060. Estamos viendo el mismo. Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Claro, hemos dicho que la precarga y la poscarga en una insuficiencia cardíaca, ¿cómo estaba? Aumentado. Está aumentada la precarga y la poscarga, porque el corazón no puede trabajar. Entonces la precarga, hay alta precarga, poscarga aumentada. ¿Quién disminuye la precarga y poscarga? Los diuréticos. ¿Cómo actúan los diuréticos de asa? Disminuyendo la precarga y la poscarga. Entonces da insuficiencia cardíaca. En hipertensión arterial, ¿qué medicamento se da? Hipertensión arterial. Decílicos. Los diacílicos hemos dicho, el estudio de Hart. Hipercalcemia. Miren qué interesante. ¿Qué medicamento creen que se da para una hipercalcemia? Que hay mucho calcio y el paciente está con tetania. ¿Qué medicamento da? La furosemida se elimina, hemos dicho, la furosemida elimina alto sodio.
alto potasio, alto calcio, magnesio, fosfato, bicarbonato, alto alimina. Entonces, le das pues la furosemida, los diuréticos de asa y beta-caroteno. Listo, ya hemos terminado aquí. Hasta los diuréticos de asa, arritmias por baja de potasio, miren. El potasio tienes que fijarte bien. Cuando tienes furosemida, tienes que ver el potasio. Aminoglucósidos, ponte la jeta, la gentamicina con diurético de toxicidad. Efectos adversos, miren, disminuye el potasio, el sodio, el calcio y el magnesio. Y aumenta el ácido úrico. Claro, si yo a un paciente en este momento, entramos a la sala de atención interna, y te digo, dale diurético en este momento, 40 miligramos 3 veces al día, y el paciente tiene hiperuricemia, ponte que está en 7.8 miligramos por decilitro, mañana está en 5. ¿Por qué? En forma aguda botas un montón de ácido úrico, forma aguda. Pero si le estamos dando diurético al paciente, una tabletita cada día, durante 15 días, retiene el ácido úrico. En forma aguda, bota gran cantidad de ácido úrico. Pero en forma crónica, aumenta el ácido úrico en los pacientes con gota. Tienes que tener cuidado. Antihipertensivos, si hemos dicho, vienen diuréticos diacídicos. Fundamentalmente los diacídicos son los que se dan para la hipertensión arterial. Cuando ya no funcionan los antihipertensivos, ¿qué damos? La furosemida. Así que cuidado que para un paciente con hipertensión arterial estén usando la furosemida, no. Es uno de los últimos medicamentos a dar. El medicamento de los diacídicos sí es el primer medicamento a dar como antihipertensivo. Ahí están los diuréticos diacídicos, la hidroclorotiazida, la metolazona, la clortalidona y la indapamida. Este medicamento, el estudio ACAT, lo dice, primer antihipertensivo. Y hay un estudio muy importante que justo todas las posibilidades de cardiología ya lo han implicado en su manejo terapéutico. Y es la insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento. Insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento. Que le han dado un montón de medicamentos para que se cure la insuficiencia cardíaca y no ha dado resultado. Como no has dado resultado, ¿qué diagnóstico le pones? Insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento. Y resulta que ha habido varios estudios interesantes sobre qué medicamento, sobre un diurético diacídico, y ese medicamento que se llama la metolazona. La metolazona. ¿Y qué han dicho sobre la metolazona? Estudio de nivel de evidencia tipo 1. La metolazona es un medicamento ideal para insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento. Glucotransportador sodio cloro, hemos dicho, porque hemos dicho que sí, en el puro distal sí, hemos dicho que sí. Este datito es importante, miren. Disminuye la excreción de calcio. Súper interesante. Disminuye la excreción de calcio. ¿Se acuerdan que todo se elimina calcio? ¿Quién no elimina calcio? Los diacídicos. ¿Por qué? Porque disminuye la excreción de calcio. ¿Y qué tiene que ver justo que el diacídico tenga que ver algo con el calcio? Tiene que ver porque ahí se encuentra un receptor importante. Ese receptor se llama receptor de ¿cuál? La paratormona. La paratormona, pues el receptor de paratormona. Hemos dicho dónde se encuentra el túbulo contorno distal. ¿Quién actúa en el túbulo contorno distal? La hidroclorotiazida. Listo, efectos adversos ya sabemos, incluye potasio, sodio fundamentalmente. Esto ustedes se van a comentar. Y esto hay que aprender bien los efectos adversos porque es el medicamento que más utilizamos para la hipertensión arterial. Hiperglucemia, hay que tener cuidado en pacientes diabéticos. Anemia hemolítica, pancreatitis, ictericia colestásica, trombocitopenia, hipercolesterolemia, elevación de
se debe de aumentar la impacto del mercado. Entonces habría que ver este tema. Espiromatosa, ya hemos dicho, reacción adversa, hiperpotasemia. De un paciente con una insuficiencia renal crónica. Los pacientes con insuficiencia renal crónica producen hiperpotasemia. ¿Qué es hiperpotasemia? Imagínate dar un inhibidor de la aldosterona. Está, digamos, en 5.7, pasa a 6 o 7 y ya se para el resto. Y a lo contrario de los diuréticos, los diuréticos eliminaron potasio, produce hipercalemia. Hay que tener cuidado con la hiperpotasemia. Por eso cuando manejas espiratoria tienes que ver cómo está el potasio, cómo está el sodio. Tratamiento crónico, ginecomastía, impotencia, alteraciones menstruales. Aquí dice hiperaldosteronismo primario secundario. Lo que más tenemos es esto. Osmóticos, manitol, glicerol, isosorbida, púreo. ¿Dónde actúan principalmente? Como son osmóticos, actúan en el túbulo contorno proximal, en grasa de género, en el túbulo contorno distal y actúan también en el túbulo contorno, son osmóticos. Pero ¿dónde fundamentalmente actúan? En el túbulo contorno proximal y en el grasa de género. Fundamentalmente. Miren qué interesante el tratamiento, edema cerebral. Disminuye la presión intracerebral, glaucoma agudo, insuficiencia renal aguda. ¿Qué más? Diuréticos inhibidores de amilasa carbónica, acetazolamida, diclorfenamida, metazolamida. La famosa acetazolamida para el edema agudo del pulmón, ¿no ven? Yo de que desde que era estudiante me han contado, para un edema agudo del pulmón, ¿cuál es el medicamento? Acetazolamida. ¿Qué produce la sotelominomania? Es inhibidor de amilasa carbónica, ¿qué produce? Produce que no se forme ácido carbónico, se desdoble el dióxido de carbono y agua y por tanto se elimina el bicarbonato de sodio. Yo ya trabajo 25 años en medicina, nunca he utilizado la acetazolamida. Ni siquiera conozco la acetazolamida. Pero siempre hablamos de la famosa acetazolamida. A ver, utilizando una vez. Diclorfenamida, metazolamida. La acetazolamida ahí está. Esto ustedes saben, ¿no? Esto no sé por qué motivo a todo el mundo le encanta preguntar esto. Así que eso ustedes tienen que saber. Miren, el sodio ingresa, ¿no? Aquí está el espacio luminal y el espacio intersticial. El sodio ingresa y ¿quién sale? Sale el hidrógeno. Otra vuelta, ingresa sodio al espacio intersticial y ¿quién sale? El hidrógeno. Entonces ya sabemos, ingresa sodio, sale hidrógeno a la luz. Ingresa sodio de la luz y sale hidrógeno. Aquí está el hidrógeno. Aquí está el bicarbonato. Con este hidrógeno que sale, este bicarbonato, H más H, forma esto, ¿lo ves? ¿Qué forma? El ácido carbónico. ¿Lo ves? El ácido carbónico. Y el ácido carbónico, ¿en qué se desdobla? En agua y dióxido de carbono. Gracias aquí, gracias a la anhidasa carbónica. Esta agua y este dióxido de carbono que es aquí, se juntan otra vuelta aquí, gracias a la anhidasa carbónica, ¿qué forma? Forma el ácido carbónico. Un hidrógeno se va por aquí, para que hemos dicho sodio y ese hidrógeno va, y aquí se forma el bicarbonato. Y se une a este sodio y se llama bicarbonato de sodio. Los inhibidores de la anhidasa de carbono no permiten que haya nada de esto. ¿Y qué se elimina? Se elimina bicarbonato de sodio al final. Finalmente, estos, lo que tenemos que saber, son inhibidores de la anhidasa carbónica. ¿Qué botan? Botan bicarbonato de sodio. Y listo. Entonces, la acetazolamida, ¿qué pierdes con la acetazolamida? Pierdes sodio, pierdes hidrógeno y pierdes dióxido de carbono. Y listo. Muy bien. Y esto me va a contar los efectos tóxicos de estos medicamentos. Muy importante.